buscar a Cristo, mirar a Cristo, vivir en Cristo. Este es mi mensaje. Muy buenas tardes, una vez más están aquí en Tinto con Wojtyla, en esta quinta temporada que nos hemos dedicado a hablar sobre la salud mental desde los lentes de la teología del cuerpo. Y en este séptimo episodio vamos a hablar de un tema muy importante. Es un tema que normalmente no hace parte del programa educativo dentro de lo que es salud mental, sin embargo es fundamental, es muy importante y es el perdón. Mira que per significa todo y donar significa dar. ¿Qué es perdonar? Es darlo todo, es quedarme completamente vacío para poder recibir de Dios lo que solamente Dios me puede dar. Si vivimos desde el rencor, ¿qué es el rencor? Re es repetición, cor, corazón. Es pasar una emoción muchas veces por el corazón que me hiere, que me lastima, un resentimiento, sentir varias veces el mismo dolor. Y muchas veces pensamos de que, como decía Shakespeare, que el rencor es como tomarme un veneno esperando que la otra persona muera, cuando en realidad soy yo el que me estoy afectando y estoy afectando esa capacidad que tiene Dios de realmente sanarme y liberarme del dolor. Y para hablar de este tema tengo aquí una amiga, una profesional que ya estuvo con nosotros antes en Tinto con Wojtyla, que es doctora en psicología y que además de todo es la fundadora de Love Thyself y una gran amiga. Entonces quería presentarles a Laura. Laurita, ¿cómo estás? Hola Gus, bien, gracias a Dios. ¿Cómo te ha ido? Bien. Bueno, y además de todo, Laura también es profesora del diplomado que tenemos en Teología del Cuerpo y trata directamente este tema del que estamos hablando o del que vamos a hablar, que es sobre el perdón. Laurita, ¿qué tú crees? ¿Cómo afecta el perdón o la falta de perdón a una persona que tiene heridas, que tiene problemas de salud mental, que tiene de pronto un trauma? ¿Cómo esa falta de perdón se puede convertir en un obstáculo para su sanación? Claro, la falta de perdón alimenta la herida porque las mentiras siguen creciendo. Empiezas con una mentira, la cual empiezas a alimentar y esa herida empieza a crecer. Entonces, cuando empiezas a tener todo ese veneno acumulado y te sucede otra cosa y no perdonas, y te sucede otra cosa y no perdonas, estamos agrandando una herida que quizás al comienzo pudo haberse sido perdonada mucho más fácil. Pero si empezamos a añadirle, empieza a crecer la herida, vamos a compararlo como un cirujano. Te van a ir a hacer la cirugía y ya el cáncer se esparció. Y desafortunadamente la falta de perdón tiene esa capacidad. ¿Qué no es el perdón, Laura? Porque a veces no perdonamos o no hablamos del perdón porque tenemos un concepto errado del perdón. Así que vamos primero a pensar o hablar de lo que no es. ¿Qué no es el perdón? Claro, y ese es el primer punto y es demasiado importante entender realmente lo que no es el perdón, es justificar la falta que te hicieron. Entonces, el perdón no es justificar la falta. No es justificar, no es defender a la persona que te hizo daño. No es culparte y decir, claro, me lo merezco, entonces pues tenían que hacerlo. El perdón no es sacar cuentas. El no perdonar es sacar cuentas y tenerlo listo y entonces ya después lo perdono o no me importa. Entonces cuando realmente el no perdonar, en lo que no es el perdón, muchas veces nos encierra y sigue alimentando esa mentira. Porque no es dejarlo ir porque sí, pero realmente en mi corazón no lo estoy dejando ir. Lo puedo dejar de palabra para afuera. Eso no es el perdón. Ahorita, el perdón siempre necesita la restauración de la relación. O sea, perdonar también es restablecer la relación o en algunos casos no es necesario si la otra persona tal vez no está dispuesta tampoco a empezar un proceso. O sea, ¿requiere o no requiere la restauración de la relación? No Okay. Porque esa restauración, como llamamos la reconciliación, tú puedes perdonar y no reconciliarte. Puedes perdonar a una persona muerta y no te vas a poder reconciliar con aquella persona. Puedes perdonar a alguien que te hizo un daño grandísimo y realmente si te hizo una herida tan fuerte
que no tiene nada que ver contigo, la persona en relación, o hasta un mismo familiar, que es alguien de peligro, no tienes por qué venir a la reconciliación. Desafortunadamente esa persona en su pequeñez necesita mucha ayuda, pero tú también empiezas un proceso sano de límites, de alerta, perdonas sin tener que llegar a la reconciliación. Y eso es en plena libertad, ¿cierto? Sister Miriam James nos enseña mucho eso, ¿no? Nos enseña la diferencia del perdón y la reconciliación y que no siempre se debe hacer. Y ella nos cuenta en su historia, no sé si la has escuchado a completo, que dice que ella fue y buscó a aquella persona que le hizo tanto daño. Y él no aceptó nada. Y la respuesta fue, yo no quiero nada con usted. ¿Y qué pudimos observar? Que como ella ya había perdonado y pasó un proceso real, le dijo, ok. Ella vino a dar la oportunidad a él. Fue un regalo a él, que ella se había dado el regalo de perdonar. Entonces, no siempre se tiene que llegar a la reconciliación. Qué importante es eso, qué importante es saber que siempre para poder sanar tengo que perdonar, pero no siempre el perdón requiere la restauración de la relación porque tal vez la otra persona no está lista para reconocer realmente el daño que hizo y no lo va a aceptar, no va a aceptar ese perdón. Laurita, ¿cómo perdonamos? ¿Cuál sería un proceso para empezar ese camino de realmente liberarnos de ese rencor, de ese resentimiento, de una herida que nosotros no buscamos, ¿verdad? De una herida que alguien nos infligió y que tal vez realmente siento que me robó algo. Cuando trabajamos con víctimas de abuso, muchas veces ellos te dicen, es que me robó la inocencia, es que me robó la niñez y eso fue hace muchos años y no tengo tiempo, no tengo cómo recuperarlo. Entonces, ¿cómo comenzamos ese camino de perdón, de restauración? Bueno, primero tenemos que conectar la injusticia. O sea, ¿dónde fue que me hicieron esa injusticia? Y hay que nombrarlo. Hay que nombrar aquí, esto fue injusto, yo no me merecía esto y hay que estar consciente de eso. Tienes que conectar la emoción que te trae esa injusticia. Me gusta lo que estás diciendo mucho, Laurita, porque a veces pensamos como que el perdón sobrepasa la justicia. Y no. Necesito justicia para poder perdonar. Y la justicia no es de que yo voy a buscar la justicia por mi cuenta, sino poder sacar a la luz todo lo que la persona me hizo, porque necesito perdonar actos en concreto. A veces, lastimosamente, vamos a un retiro y Dios dispone nuestro corazón en ese retiro para empezar a perdonar, pero nosotros nos confundimos y decimos, no, ya perdoné. Y resulta que Dios está disponiendo tu corazón para que tú empieces a traer todo a la luz, que como siempre lo decimos, todo el proceso de sanación tiene que ser un proceso con acompañamiento. Y en este caso del Espíritu Santo, poderle pedir al Espíritu Santo que por favor traiga a mi mente aquellas cosas que me hirieron de esa persona, exactamente qué fue lo que me hirió de forma concreta y de forma concreta cómo afectó mi vida y cómo me sigue afectando, para poder entonces dar un perdón concreto, no simplemente abstracto, no un sentimentalismo movido muchas veces por la histeria colectiva. Y cuando digo histeria colectiva no estoy menospreciando ciertos tipos de prácticas, sino que la histeria colectiva es que simplemente las neuronas de espejo se conectan con realidades que están experimentando otras personas, especialmente en eventos multitudinarios, y como todo el mundo perdona y como todo el mundo lo siente, pues yo también me conecto con ellos y yo también lo sentí, pero realmente no perdoné nada, perdoné de forma abstracta, ¿verdad? Y el Señor tal vez en ese momento preparó mi corazón y lo dispuso realmente y lo sentí para empezar a perdonar. ¿Cómo hacemos ese trabajo de justicia? O sea, ¿cómo más se hace eso? Bueno, es importante que tú lo identifiques porque estás tocando ese monstruo que adentro te está carcomiendo. Una falta de perdón por dentro te apaga, te oprime y no te deja ser libre. Entonces, es ser consciente que al identificar esa justicia, tú estás encontrándote con algo que es feo, con algo que duele. Pero qué lindo saber que esa infección la vas a poder sacar de ti conscientemente. Si no estás a conciencia al nombrar esa injusticia, tú no vas a poder pasar el siguiente paso de nombrar la emoción y como consecuencia recibir la misericordia del Señor. Amén. Porque nos podemos quedar muchas veces en la injusticia, queriendo excusar la herida, eso lo alimenta y no nos deja nunca que esa misericordia entre.
nos hacemos un daño inmenso, porque ¿cómo vamos a poder amar a otros? ¿Cómo vamos a poder conectar con otros? No vamos a poder no vamos a estar dispuestos a abrir el corazón a nadie. Y el abrir el corazón puede ser algo muy sencillo, puede ser una sonrisa en el supermercado a la señora de la registradora que tiene un día pésimo y te miró mal. Total. Pero si tú no estás dispuesto a decirle, Dios la bendiga, no sé qué está pasando, no le vas a poder dar una sonrisa porque por dentro ese cáncer te está comiendo vivo. Uh-huh. Entonces es darse cuenta que te vas a encontrar con un cáncer fuerte, pero que al poder nombrarlo, con la ayuda del Espíritu Santo, vas a poder llevarlo a la cruz, vas a poder llevarlo a esa misericordia que Dios grita, te ruega, tráelo a mí, suéltalo. Si nosotros seguimos cargando todo este peso, ¿cuándo vamos a poder ver al otro en ese misterio hermoso de Dios? Uh-huh. Oh, qué importante, qué importante. Entonces, primer paso, sacamos todo a la luz, ¿verdad? Para poder nombrar de forma concreta las heridas que esa persona causó y los efectos que esas heridas han tenido en mi vida. Uh-huh. ¿Cuál sería un segundo paso? Claro, identificar como esas mentiras de identidad. Claro. Entonces, si yo ya tengo todo este cáncer que me he venido alimentando, la identidad falsa que he distorsionado, no sirvo para nada, me hicieron tanto daño que ya para qué voy a seguir relacionándome con otras personas, si me abandonaron, me abandona uno, me va a abandonar el otro, y de esto coge fuerza. Entonces, identificar esa falsa identidad, esa herida que se ha tocado y que se sigue alimentando. Y ojo, eso sigue doliendo, eso no es nada agradable en ningún sentido. Pero es un caminar, yo diría que temporal y necesario, porque si vemos el perdón es algo que nos toca constantemente activar. Constantemente, claro. Y como un músculo que no se activa, se duerme y se acumula y se llena, se tapa y la amargura te vuelve pedazos. Entonces tenemos un primer paso nuevamente que es sacar todo a la luz, traer todo a la justicia. Un segundo paso entonces es reconocer esa herida causada por lo que sea que me hizo esta persona y identificar las mentiras de identidad y de juicio que me creé, ¿verdad? Porque muchas veces también empezamos a generalizar y si esta persona me hirió, todo el mundo me va a herir. Y si esta persona me abusó, todo el mundo me está abusando. Y si esta persona me acusó, todo el mundo me está acusando. Y empezamos de cierta forma a generar una personalización donde todo me lo tomo personal, todo es en contra mía. Entonces es importantísimo yo poder ver cuáles fueron las mentiras que se gestaron a partir de esa herida que causó esa persona, ¿verdad? Esto es como ponernos en el quirófano, ¿verdad? Es como ir abriendo, ir encontrando eventos, situaciones, heridas, creencias que esta persona, tal vez por medio de la acción, puso en mi vida. Me creí esas mentiras. Luego, ¿qué seguiría? De este caminar siempre invitando a Jesús. Porque es un caminar que no debes arrancar nunca solo. Total. Entonces, mientras vas de la mano de Jesús, te vas dando cuenta que esto es necesario, que esta purificación es necesaria. Entonces ahí empiezas a rechazar todo esto. Ya en el nombre de Jesús rechazas aquella mentira, aquella mala interpretación, aquella juzgación que te has generado a ti mismo. Porque si nosotros nos hablamos constantemente de lo mal que somos, se crea un hábito y se hace como una realidad falsa. Entonces empezar a rechazar aquellas mentiras que me digo constantemente. Aquello que estoy alimentando esa herida y esas falsas juzgaciones que me estoy poniendo. Para poder soltarlos bajo los pies de la cruz. Entonces no hay otra manera. No hay. Entonces al rechazar, ya yo le doy espacio a que ya eso salió, ya eso se limpió, ya lo rechacé, para poderle dar entrada a la verdad. Y mira, es que, Dios mío, este capítulo yo creo que vale oro, porque entender que el perdón es un proceso, que el perdón es un taller de misericordia, es importantísimo, no pasa de la noche a la mañana. Y en esas renuncias que tú estás hablando, Laurita, es importante reconocer que, como dice el Evangelio de San Juan capítulo 1 en la persona de Cristo, que la palabra se hace carne, también pasa en nosotros, la palabra repetida se hace carne porque genera caminos neuronales que me hacen creer esa realidad. Esas creencias se convierten literalmente en materia en mi cerebro.
Entonces requiere una renuncia y sin modo de crítica. Yo quiero detenerme un momentico aquí porque creo que hemos banalizado muchos procesos de sanación por medio de redes sociales. Y entonces estamos renuncio a esto y renuncio a lo otro para heridas. Pero yo creo que esas renuncias tienen que ser un proceso consciente. Que si yo digo renuncio a la mentira de que no soy amado, me detengo y lo pienso. ¿En qué momentos, en qué áreas no me estoy sintiendo amado? Yo tengo que renunciar a cosas concretas, no son simplemente palabras y repeticiones, sino que tengo que tomar conciencia de esa mentira que se hace real en mi vida. Y si después voy a anunciar la verdad, yo tengo que tomar conciencia de qué es lo que estoy anunciando. No podemos simplemente estar en repetición y repetición porque ahorita en todas las redes sociales, en todos los medios se habla de heridas y eso no está mal. Eso quiere decir que el Espíritu Santo está llevando a su iglesia a la sanación. El Espíritu Santo quiere que nos sanemos, pero no podemos simplemente viralizar estos procesos y hacerlo en una serie de repeticiones que no tienen sentido, sino realmente tomar conciencia que lo que estoy renunciando son realidades que me he creído y que han marcado mi comportamiento y que han marcado mis decisiones y que han marcado las personas que me rodean y que necesito de forma concreta identificar esa mentira y renunciar constantemente a ella, ¿verdad? ¿Qué sigue? Bueno, pero ahí es un punto muy lindo porque tú ahí te estás dando la oportunidad de amarte. O sea, al tomar esa pausa y decir, espérate, no lo voy a hacer, como estamos acostumbrados a una gratificación instantánea. Total. Entonces yo pauso, me amo tanto que voy a entrar en este dolor, porque me amo tanto para poderme liberar, para poder sanar. Entonces ya yo, al ser honesta conmigo misma, que si somos honestos con nosotros mismos, el mundo sería un poquito más bonito. Pero si estamos constantemente diciéndonos mentiras, ¿qué pretendemos decirle a los otros? Entonces ya ahí yo entro en un espacio de amor profundo, me doy el proceso porque sabemos que el perdón no es un sentimiento, es una decisión radical, aceptación radical de ya no más. Ya llevo Como dice cargando Santa Teresa esto. de Ávila, una determinada determinación. Qué lindo poder decir ya no más. Llevo 30 años con esta pesita y 30 años de distorsión a mi ser. Entonces uno también analiza y dice, bueno, vamos a, ¿qué tanto quiero seguir distorsionando? Y después anunciamos las verdades, ¿verdad? Que cancelan cada una de esas mentiras. Correcto. Entonces en ese anuncio de verdad, de tomarse ese tiempo de poder decir, no, espérate, ¿quién soy yo? Para poder ir al centro de quién eres tú. Y es un caminar. Y a veces es bueno, o sea, hacerlo con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene muchas verdades que van cancelando nuestras mentiras. Y ahorita tenemos muchos medios. Ahorita que cuidado, voy a hacer un paréntesis. Ahorita con toda la inteligencia artificial que tenemos, podemos colocar todas esas mentiras y preguntar, o sea, dime las citas bíblicas donde cancelan estas mentiras y ver todas esas citas bíblicas y buscarlas y leerlas donde realmente el Señor me dice que sí valgo, que sí soy importante, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, realmente ir a la palabra y buscar cómo la palabra realmente reafirma esas verdades que cancelan esas mentiras. No solamente seguir formulitas, porque a veces esa formulita no me dice la verdad que yo necesito a mi mentira, porque tal vez mi mentira no entra en esas 4 mentiras que están en la fórmula. Entonces es buscar otros medios también para ir cancelando cada una, renunciando a cada una de esas mentiras. ¿Qué sigue, Laurita? Ya. Bueno, esa es la vida de los santos, ¿no? San Pablo es ejemplo perfecto para esa identificación y proceso de perdón. Ya radical, no más. Es Cristo que vive en mí. Punto. Total. Y eso hay que alimentarlo. Entonces ya lo entregamos en la cruz, vamos en un caminar, lo entregamos, lo soltamos. Le pedimos al Señor que perdone a aquella persona que no sabía lo que estaba haciendo. Ese es un acto de misericordia. Sabemos que la palabra nos dice, como tú juzgues a otros, vas a ser juzgado. Entonces, al entregarlo conscientemente, decir, ya no te voy a dar más poder de que me hagas daño, porque lo que hacemos es darle poder a ese resentimiento, a esa rabia, etc. Lo soltamos, se lo dejamos a los pies de la cruz y le pedimos a Él misericordia. En ese caminar con Jesús. Porque realmente el perdón no es humano, el perdón es divino. Primero tenemos que ir a Él para que sea Él el que perdone, y una vez que hemos experimentado el perdón hacia esa persona y hacia nosotros mismos también, porque no hemos hecho nada malo y no podemos victimizar,
pero ¿por qué no también pedir perdón por la falta de perdón? ¿Verdad? Porque he dejado que ese rencor esté en mi corazón y no he podido recibir lo que Dios tenía para mí. Y luego, ¿qué sigue? Y ahí ya llegamos y nos abrazamos con Jesús y le damos gracias, porque también hay que agradecer este proceso doloroso y necesario para el alma de cada ser humano. Mira que yo quiero añadir algo, que eso ya es muy personal, que yo siempre pongo a hacer a mis pacientes, y es hacer la letanía de la misericordia y la letanía de la empatía, ¿verdad? Y es que van escribiendo cada una, en esa parte donde hacemos cuentas de qué fue lo que me hizo esta persona, lo voy escribiendo. Sí, pasó esto y esto y esto, Señor, ten piedad. Por esto y esto y esto y esto, Señor, ten piedad. Y luego en la empatía perdón, en la letanía de la empatía, vuelvo nuevamente y le pido al Espíritu Santo que me muestre la herida de esa persona. Porque esta persona hizo esto, esto y esto, porque también fue herida, Señor, ten piedad. Porque hizo esto, esto y esto, porque tampoco tuvo un papá, Señor, ten piedad. Y de cierta forma vamos disponiendo el corazón a un perdón pleno. Así que el perdón realmente hace parte del proceso de sanación y es una petición que hacemos en el Padre Nuestro, ¿verdad? Perdónanos, como decía Laurita ahorita, perdónanos como tú nos perdonas. Así que antes de terminar y antes de que nos deje un último consejo, te voy a poner on the spot. Porque esto es real life. Les cuento que esta mujer que está aquí es la persona más graciosa, más alegre. Tiene una sonrisa de aquí a la luna, pero cuando ve una cámara se pone seria. Así que quiero que literalmente en cámara nos deje una de esas risas tuyas que son tan hermosas. Así, tal cual. Yo estaba en la oficina al lado de ella cuando trabajamos juntos. Y yo estaba en la oficina al lado dando terapia y tenía que escuchar la risa de esta mujer al lado. Y yo decía, Dios mío, pero eso allá al lado es una terapia o ¿qué está pasando? Pues tiene una risa contagiosa. Así que ahí les mostré un poquito la risita de Laura. Es una persona súper alegre, súper feliz. Laurita, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por todo lo que haces tú, Love Thyself. Cómo enriquecen a nuestra iglesia, cómo enriquecen el proceso de sanación. Mucha gente dice, es que no existen los terapeutas católicos. No, es que tú no buscas, que es diferente. Porque sí hay. Último consejo antes de terminar. Tan bello gusto, a gloria para el Señor. Yo siento que esto es un resultado de muchos procesos de perdón y que me rehúso a no perdonar, por más que me duela. Amén. Y obviamente de eso trae felicidad, eso trae paz, porque sé que para poder tener relaciones sanas, especialmente en mi matrimonio, yo tengo que estar en un constante perdonar, porque yo no estoy casada con Dios, yo no estoy casada con un perfecto. Y pretender que mi esposo nunca se va a equivocar o que yo nunca me voy a equivocar, voy a vivir en otro mundo. Yo quiero vivir ahorita este fruto, este regalo del sacramento del matrimonio. Amén. Y eso me empuja a un constante perdón. Quiera o no lo quiera, porque sé que eso nos lleva a ese camino de santidad que tanto queremos llegar. Entonces yo siento que esa alegría y ese empuje es resultado de siempre tener consciente, quien sea, nombro a mi esposo en particular, pero quien sea, son seres humanos, son hijos amados del Señor. Y eso nunca se me puede olvidar. Amén. Muchísimas gracias, Laura. Y dijiste algo muy importante de terminar. Y es que el perdón no es solamente aquel que me golpeó, me hirió, que no es, tenemos que perdonar a esa persona, pero hay que perdonar en el día a día. Y el perdón debería ser un límite sano para nuestras relaciones. Tenemos que estar en esa actitud constante de perdón y de misericordia. Laurita, muchísimas gracias. A todos, muchas gracias. Seguimos en Tinto con Wojtyla con próximos capítulos. No se los pierdan. Pronto ya vamos a hablar sobre la ansiedad. Dios los bendiga.